Perfecto, pues muchas gracias, José. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por atender nuestra convocatoria. Espero que todos estén bien, ya preparándonos, ¿verdad? Para la fiesta de Navidad, Año Nuevo. Están, me imagino, todos los planes ya están debidamente trazados. En esta oportunidad llevaremos a cabo el último webinar de los eventos de comunicación previstos que tratará sobre lo de las CND o NDC en inglés y el financiamiento climático. Este es el cuarto webinar que llevamos a cabo entre GIZ, ProAgenda y Fundarse. El primero abordó el sector de energía y se llevó a cabo durante la semana de RCD de Fundarse. El segundo fue sobre la recuperación económica con sostenibilidad ambiental en septiembre y el tercero fue en octubre sobre transformando el futuro con sostenibilidad agrícola e industrial. La cooperación entre ProAgenda y Fundarse persigue contribuir al impulso de la Agenda 2030, específicamente los ODS y el Acuerdo de París, pues la NDC. Para tal fin se llevó a cabo un diplomado de 10 meses durante este año 2022. Nuestro deseo es determinar los aportes del sector privado a dichas agendas e identificar planteamientos, sugerencias y recomendaciones para lograr un mayor impacto. En este sentido, la participación de todos ustedes el día de hoy sigue siendo muy importante para nosotros. Estaremos hablando principalmente los resultados de un interesante estudio realizado por el PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se llama Encuesta Regional sobre Gremios del Sector Privado y Cambio Climático en Centroamérica. Les animo a que tengan una participación bien activa. Al final del webinar tendremos una rifa sorpresa, como es normal ya. Estén atentos. Sin más que agregar, damos inicio al evento. Vamos a iniciar con... Vamos a poner una presentación para ir guiándonos. Adelante. ¿Se ve? Bien. Sí, hay que poner la presentación. Correcto. Listo. Bien, las recomendaciones del caso siempre para estos eventos virtuales, ¿verdad? Bueno, los micrófonos en silencio para todos, ¿verdad? Para evitar el ruido que no queremos escuchar. En modo silencioso en los celulares, ¿verdad? También el chat lo utilizaremos para preguntas, consultas, sugerencias, están abiertos. Y levantar la mano, pues, si desean alguna participación, una breve participación. Y si hubiera algún corte de energía, pues que no es de sorprenderse, haremos una espera de 5 minutos, pero si se prolonga demasiado, pues entonces tendríamos que posponer el evento, pero gracias a Dios, pues no ha ocurrido en todo el año, así que no creo que ocurra hoy. Bien. Seguimos. Bueno, esta es la agenda que le tenemos el día de hoy. La bienvenida e introducción que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Bueno, luego tendríamos una presentación del estudio, la mencioné, el impacto del cambio climático en las gremiales centroamericanas. Ya habría un conversatorio, este segmento estaría a cargo de don Julio Gómez y un invitado especial que tenemos del PNUMA, que es el señor Edgar Cruz. Luego tendremos la participación de un diplomante que va a dar su comentario sobre dicho estudio. Luego, don Fernando brindará el posicionamiento del diplomado ante la CND y el cambio climático. Luego tendríamos un periodo de preguntas y respuestas. Finalizaremos con las conclusiones y luego pues el cierre normal con la palabra de agradecimiento de don Julio y su servidor. Esta es la presentación
del estudio. Se lo voy a poner en el chat para que lo puedan bajar ahorita. Y yo pues, yo termino mi parte aquí y les cedo ahorita a don Julio. Adelante, don Julio. Muchas gracias, Eugenio. ¿Escuchas bien el sonido? ¿Pantalla? ¿Está muy bien? Se Perfecto. escucha bien, Muchas perfecto. gracias. Gracias, un gran honor y muy buenas tardes a todo el equipo. Es un verdadero honor acompañarles en este último webinar del programa de Impulso a la Agenda 2030 y al Acuerdo de París. Ha sido todo un éxito, estamos muy contentos, muy orgullosos de los graduados, pero también de los invitados especiales que hoy tenemos el gran honor de compartir con ellos esta interesante, valiosísima investigación hecha por el PENUMA y del equipo técnico que han desarrollado. El objetivo, pues obviamente, es compartirles con ustedes este estudio, los hallazgos que tienen y el gran potencial que el mismo posee para nuestras próximas decisiones en torno al financiamiento al cambio climático. Quiero presentar a nuestro invitado, un gran honor, Edgar. Hemos tenido varias oportunidades, un privilegio saludarte a la distancia y agradecer tu tiempo tan valioso. Muchas gracias, Edgar. Con mucho gusto, Julio, y muchas gracias a todas también las personas que hoy nos acompañan. Muchas gracias, Edgar. Quiero darte una pequeña biografía. Si la leo toda, se nos va el tiempo hoy, pero la he querido reseñar, como un talento, un punto referente para el tema de lo que es el financiamiento para el cambio climático desde el punto de vista de tu altísima experiencia en organismos multilaterales, en la parte de cooperación y en academia. O sea, hay pocas personas que realmente conocen desde diferentes ángulos estas acciones y experiencias, y sobre todo como consultor del programa de Naciones Unidas, la Agencia de Naciones Unidas para Ambiente, pues tu papel en el proyecto sobre la ambición en las contribuciones nacionales determinadas es realmente valiosa. Y tu experiencia en varios continentes no menos dicen de lo que has logrado visualizar y captar. Y el estudio como tal, cuando lo vimos acá y ustedes nos pidieron nuestra humilde colaboración, pues era en algún sentido conocer lo que las gremiales empresariales han desarrollado o han percibido de lo que es el cambio climático y las oportunidades y desafíos que tiene. Pero para muchas personas, y te lo confieso, el tema del cambio climático es algo que está por ahí, que tal vez la naturaleza lo resuelve, o que creen que con ciertas acciones mínimas minimizamos o hemos cumplido con algo que tal vez la naturaleza nos está exigiendo, pero las cosas parecen ir mucho más graves. Y las acciones tomadas con el Acuerdo de París en el 2015 nos dicen que las cosas se han ido complicando cada vez más. Y en esta nueva relación después de COVID, hay todo un pensamiento en el sector privado de que más que los riesgos que podíamos calcularlos, ahora hay que hacer acciones mayores a nivel de presencia en el Estado, en las políticas públicas, y que esto ya es de sobrevivencia, que el ser humano realmente está en una situación de peligro, y no digamos la biodiversidad y toda la capacidad que tiene la naturaleza. Ya la hemos sobrepasado. Pero en estas acciones hay unos términos raros, te lo digo. A mucha gente cuando dice contribución nacional determinada. Óyeme, yo que conozco algo de chino me quedo más preocupado todavía. No lo entiendo, decían algunos, ¿no? Y al entrar en este tema y agradecerte tu presencia acá, ¿por qué no nos ilustras y nos iluminas con ese término de el cambio climático y la contribución nacional determinada? Te lo dejo en tus manos. Bienvenido, Edgar, a tus órdenes. Bueno, Julio, muchas gracias y nuevamente a todo el equipo organizador y a todos los participantes. Entonces, vamos a organizar la presentación, este diálogo con dos momentos. Les voy a presentar simplemente dos diapositivas
y alrededor de eso va una historia sobre en cómo vamos con el cambio climático, que efectivamente, como bien lo dice Julio y como lo estamos experimentando ya en todos los países en Latinoamérica y en general alrededor del mundo, el tema está en estos momentos, digamos, ya entramos en otra época, entramos en otra era. Cuando yo empecé en estos temas hace unos 20, 25 años, todo se decía que los modelos, las proyecciones de los impactos y muchas cosas se decían, son cosas que van a pasar por allá a mitad de siglo. Y desafortunadamente, las cosas que se estaban proyectando para final de siglo están pasando en este momento, bien sea en indicadores de temperaturas medias, en precipitaciones, en sequías. Lo que se había predicho está pasando mucho antes y está pasando a una escala y a una velocidad, pues que efectivamente los cimientos pues de los sistemas productivos, digámoslo así, están en riesgo. Entonces, el primer punto de cambio climático es ya no reconocer como algo que por allá los científicos dicen que va a pasar en el futuro, no. Es como el que va en un avión y entró en una turbulencia. Ya estamos en la turbulencia. Aquí es cómo la manejamos y entonces simplemente como para hacer una integración de qué es lo que estamos hablando sobre estos temas de cambio climático, véanlo como una, no ir por término, pero véanlo como con una visión completa. Y cuando se hable de cambio climático, se mire la secuencia de lo que son las emisiones, ¿sí? Las emisiones en este momento de gases de efecto invernadero por todas sus fuentes, pues es lo que nos genera el cambio climático. Esto está generando toda una serie de consecuencias en el sistema climático del planeta que unido a vulnerabilidades, ¿sí? Entonces, al decir cambia el sistema climático, ¿cómo se comporta el fenómeno de la niña? ¿Sí? El fenómeno del Pacífico. Algo que en el pasado era un fenómeno de una recurrencia de cada 20 años o de cada década. Ahora acabamos de tener 3 niñas, llevamos 3 años Ujú. seguidos de niñas. ¿Sí? Entonces, estamos viendo un cambio en los patrones climáticos y lo estamos viviendo. O sea, ya no es un modelo del futuro, es información que tenemos climática. Y a eso se unen las vulnerabilidades. Seguimos talando árboles. Esto no es cambio climático, pero si nos varía el ciclo del agua y más encima no tenemos vegetación, estamos exacerbando riesgos de sequías, de falta de recurso hídrico. Lo que ha sido el tema más grande y en este momento en Egipto ha sido central en la discusión, se llama pérdida y daño. ¿Por qué? Porque seguí emitiendo, mis vulnerabilidades siguieron, los eventos climáticos extremos se han extendido, ¿sí? En frecuencia, en duración, en cobertura, en número de eventos. Entonces, estamos en la época de pérdida y daño. Esa es la edad que estamos recorriendo. Al decir que entramos en la turbulencia, entramos a pérdida de daño. Pérdidas económicas, las que son cuantificables, estamos hablando también de pérdidas no económicas que están dándose. Y estamos viendo cómo en diversas partes del mundo, bien sean las islas del Pacífico o en partes en Norteamérica, por ejemplo, una de las noticias que ha salido últimamente es los cementerios, lugares sagrados, se están inundando en muchas partes, por no decir, Ujú. bueno, aquí hablando por lo menos de ese patrimonio inmaterial, de la memoria colectiva de una sociedad, ¿sí? Y ya hay literatura académica que dice efectivamente, Julio lo decía, esto va grave, efectivamente hay literatura académica, esto no es lo que está escrito aquí sobre colapso, está escrito desde esa visión de que efectivamente si fallan muchos sistemas del planeta,
si fallan tanto el sistema climático, ya como induce los cambios en patrones como el jet stream, cómo se cambian muchas cosas en la química de la atmósfera. O sea, aquí hay un riesgo de colapso, y esto no es desde el punto de vista de generar pánico, sino que académicamente uno analiza un sistema y sabe que un sistema puede llegar a ser muy inestable si ciertas con límites se sobrepasan. Uno tiene un resorte, pero si el resorte lo tiembla uno mucho, pues puede uno romper o puede Claro. dañar sus consecuencias. O sea, entonces, ante todo eso, ¿en qué llevamos todos nuestros años en la historia del cambio climático? Entonces, estamos hablando de mitigación, ¿sí? Entonces, cuando estemos hablando de hablar de energías renovables, es un pedacito de Ujú. todo un panorama en este momento de medidas de respuesta para el cambio climático, ¿sí? Estamos hablando en mitigación, en pocas palabras, de que tenemos unos potenciales de mitigación, de que tenemos unas trayectorias, porque el horizonte es salir de los combustibles fósiles, ¿sí? Y el asunto es que no lo estamos haciendo. Siguen habiendo grandes inversiones en combustibles fósiles. El otro tema es, ya tenemos impactos, entonces nos toca adaptarnos, ¿sí? No voy a ir término por término, pero básicamente, ¿qué hago con un cultivo, con los cultivos en Honduras, así como en Colombia, de café, de caña, cacao, ¿sí? ¿Qué hago frente a condiciones climáticas diferentes? Cuando tengo lluvias más concentradas, periodos de sequía o secos más extendidos, ¿cómo transformo mi agricultura? ¿Cómo transformo la infraestructura? Sí, esa es mi adaptación. Eso también requiere pensar en términos de trayectorias. Y en pérdida de daño, todo esto que se hace, y también pensando en el riesgo, es cómo evitar y minimizar y gestionar cuando haya impactos. Entonces, este es como de una forma sucinta esa lógica del cambio climático. ¿Qué pasa con el Acuerdo de París y las contribuciones nacionales determinadas? ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de cómo, primero, la comunidad internacional responde a los riesgos y cómo los atiende de una manera organizada, cómo todos los actores de la sociedad se alinean para que haya mitigación, adaptación y pérdida de daño. Como el marco, digamos, de participación en este momento está centrado a nivel de lo que se hace a nivel de los gobiernos y los estados, entonces esto trae, digamos, la primera implicación de que los acuerdos internacionales que han sido suscritos, en primer lugar en el año 92, la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático, esa ha tenido muchos desarrollos, muchos instrumentos. Cuando se llega al Acuerdo de París, finalmente un consenso un poco débil, pero es lo mejor, entre comillas, que se pudo Así lograr es. como negociación, ¿sí? Que fue decir, los países se comprometen voluntariamente a presentar unos planes de acción, ¿sí? Que incluyan prioridades de mitigación, de adaptación, y hay países que están también incluyendo información también sobre cómo está impactando en pérdida y daño. Entonces, como primer punto, sí, las contribuciones son estos planes de acción de los países que buscan ordenar todo esto y ponerle una meta, ¿sí? ¿Cuánto quiero mitigar de aquí al 2030? Está la visión global de alcanzar, que todos los países alcancen el carbono cero a 2050. Seguramente algunos países han dicho, la India dijo, no, yo hasta el 2070, pues porque todavía uso mucho carbón, ¿sí? Pero están los temas de adaptación. Aquí también, ¿qué empezar a hacer, no? ¿Cómo organizo infraestructura resiliente, sí? ¿Qué hago para manejar el agua en estas condiciones? ¿Cómo desarrollo sistemas de aseguramiento
que me permitan también manejar impactos financieros. Entonces, todo esto, los países, digamos, tienen sus procesos internos, cada país, y aquí estamos hablando de documentos, son documentos que se vuelven como un proceso, ¿sí? Porque el objetivo es que son documentos que se presenten cada 5 años, Bien. que van a reflejar que deberían reflejar una mayor ambición, o sea, lo que yo dije hace 5 años, lo que puedo hacer ahora tiene que ser más que antes, tiene que tener un horizonte que es llegar a 0 emisiones netas de carbono y lograr resiliencia, o sea, que haya adaptación, ¿sí? Y todo esto se va a ir desagregando por sectores, ¿sí? Económicos, y todo esto, por supuesto, requiere financiamiento. Entonces estamos hablando de algo que realmente es un esfuerzo colectivo. Entonces los países de Honduras han enviado ya 2 versiones de su contribución, y en este momento lo que uno sabe que todos los países están es identificando cómo implementar todo lo que se está diciendo en estos documentos. ¿Y qué es implementar? Pues que haya una regulación, que haya acceso a financiamiento, que el sector privado esté participando en lo que le corresponde, que se estén tomando decisiones guiadas en ciencia, o sea, que yo entienda que si tengo que adaptar una ciudad, por ejemplo, ¿sí? Tegucigalpa o San Pedro Sula, ante un tema de inundación, necesito tener un entendimiento de, oiga, ¿qué nivel de inundación, a qué nivel de inundación debo adaptarme para poder mantener servicios básicos, ¿sí? ¿Y qué cambios debo hacer, por ejemplo, en la configuración de una ciudad para poder adaptarme? Porque seguramente no voy a tener motobombas para estar siempre sacando el agua. Me toca convivir con el agua de alguna forma. Entonces me Claro. toca es recuperar senderos, caños, tenés áreas que se puedan inundar, en vez de estar pensando siempre en que tengo que sacar el agua y tener ductos, porque seguramente no voy a tener la capacidad de siempre manejarlo así. Entonces, esas son las contribuciones, son estos planes. Y un tema central, ya cerrando aquí, es estos planes tienen que volverse, eso ha sido uno de los grandes temas de la forma como se han dado, es cómo volverlos realmente planes de inversión, ¿sí? Que si yo voy a decir, oiga, tenemos que manejar las emisiones de metano, oiga, ¿eso qué significa? En Honduras hay 2 o 3 rellenos sanitarios grandes. ¿Cómo es su estado actual de gestión de estos rellenos sanitarios y cómo volverlos realmente, bueno, en el marco de toda una historia de economía circular, en el marco de muchas cosas, pero con el metano residual que se está generando, como por ejemplo generar electricidad, biogás y todo lo que uno puede decir, pero ya llegando al nivel muy concreto de lo que uno puede hacer. Entonces, De acuerdo. de lo general a lo que realmente incida en el día a día, pues, de una comunidad, de una persona, de una industria. Ahí deténete un rato, Edgar, porque tú ya nos señalaste que las contribuciones nacionales determinadas, en cierta medida, son el plan con que cada país aborda su contribución, llamémosle así, al tema de reducir o mitigar el cambio climático. En este caso, la investigación que hicieron ustedes ha permitido identificar en qué el estado del arte, diríamos, la situación actual de cómo el sector privado, tú lo señalaste, cómo participaría el sector privado en estos planes de adaptación, ¿verdad? Porque ya podemos considerar que más bien el cambio climático pues ya no está llevando a la velocidad con que va, es que es una realidad, por lo tanto, adaptémonos a esta situación bajo nuevas condiciones. Retornar al punto cero va a ser muy difícil, diríamos, ¿verdad? Pero en este caso, si nos puedes dar, como dicen los bullets, de los principales hallazgos que en la investigación que ustedes hicieron sobre las gremiales del sector privado y el financiamiento climático, ¿cuáles dirías tú que
¿cómo observas? ¿Cuál es tu percepción de ese estudio con respecto al pensamiento que tiene el sector privado y de sus gremiales, que son pues, una estructura de segundo nivel mucho más elevada que solamente las empresas? Edgar. Bueno, en ese punto, estimado Julio, tenemos varios temas. Yo creo que la encuesta buscó hacer varias caracterizaciones. La primera, digamos, un entendimiento de cómo ven las gremiales lo que está ocurriendo con el cambio climático y sus asociados. Entonces, esto llevó a identificar primero, y cuando vayan repasando la encuesta, primero, qué tipo de impactos están teniendo, digamos, a nivel físico, consecuencia del cambio climático. ¿Sí? Entonces, los impactos físicos, pues efectivamente, por cambio climático hay destrucción de activos, hay problemas tanto con la logística de distribución de productos como también para traer materia prima, ¿sí? Hay varios, digamos, aspectos físicos que están ocurriendo. Consecuencia del cambio climático. Atribuibles. Los gremios dicen, nuestros asociados están con esto. Y un paso más allá, esto tiene una implicación financiera. Entonces, básicamente agregando las respuestas, las respuestas que tuvimos, básicamente el 90% de los gremios dicen que sus asociados han tenido un impacto financiero. Menores ganancias, o si mis activos fueron destruidos, debo reconstruirlos, ¿sí? O sea, en vez de haber ampliado la planta o en vez de decir un mejor salario para mis trabajadores, no, toca simplemente reconstruir para mantener la operación, ¿sí? Y también hay un tema que hay que analizarlo a la luz pues, de lo que implica para el sistema financiero, que es también hay menor capacidad de pago para responder ante obligaciones del sistema financiero. O sea, ahí hay un tema clave, porque efectivamente esto es cuando el tema físico, que es el cambio climático, empieza por muchos canales de transmisión a llegar a lo que es lo que ha sido como la base del diseño de muchas políticas monetarias y fiscales, que es necesitamos un sistema financiero estable, ¿sí? Y efectivamente aquí tenemos fuentes de inestabilidad. Entonces, ese es un punto. Otro punto que estuvimos preguntando era, por ejemplo, ustedes, señores gremiales, ¿qué opinan? ¿Cómo ven el conocimiento sobre las NDCs de sus asociados? ¿Sí? Tomamos una tercera parte nos decía, sí, sí conocemos las NDCs, pero también más o menos un 40% nos decía, o no las conocemos, o realmente como que no tenemos una opinión. Y también aparecían algunas opiniones adicionales. Nos parece que las CNS no tienen la ambición suficiente, o sea, el papel debería hacer más. Otros dicen, esto está muy ambicioso para lo que podemos hacer como país. O sea, ahí también nos habla de que hay un tema de gerencia. ¿Cómo vamos, o sea, más allá de fijarnos una meta, cuál es la gerencia pues que nos va a sacar adelante para lograrlo, ¿sí? Hicimos también un tema importante de reconocer, bueno, así como uno espera que un ministerio tenga ya una unidad de cambio climático, analizando información climática, formulando proyectos o planes maestros, bueno, dice, las gremiales, ¿cómo están? Entonces, en este caso, más o menos, sí, hemos identificado que hay todavía un margen importante en que muchas gremiales podrían establecer tanto unidades, grupos de discusión, o sea, las gremiales, así como discuten temas tributarios, salariales, arancelarios, pues cambio climático está afectando, eso debe, digámoslo así, discutirse. Y digamos, la buena señal es que si ya más o menos hay un 25% de gremios que tienen inclusive unidades que discuten específicamente estos temas, pero hay mucho más trabajo por hacer, ¿sí? Y tanto a nivel operativo, oiga, ¿quién le va a ayudar a asesorar a su gremio sobre todos estos temas? Entonces yo creo que ahí hay
varios temas y yo cierro con que, por supuesto, hubo un llamado muy grande del sector privado, es un hallazgo muy importante. Uno, a trabajar de la mano con gobierno, ¿sí? Porque viene mucha necesidad de hacer mucha regulación, viene la necesidad de hacer muchos cambios, hay que actualizar los códigos de construcción, porque solamente podemos esperar que van a venir, o sea, y hay que decirlo pues de manera honesta, podemos esperar que van a venir más huracanes, podemos esperar que va a haber más variabilidad de acceso al agua, que van a haber más fenómenos de vendaval o sea, necesitamos diseñar las casas para que quienes las vivan puedan estar ahí y puedan aún en condiciones de fenómenos extremos poder estar ahí. Entonces ahí tenemos un tema grande de un diálogo público-privado y por supuesto hay un tema de acceso a financiamiento que es una necesidad muy grande también por parte del sector privado. Ahí te tomo algunas ideas que son claves para este proceso. Por ejemplo, te confieso, yo fui director de desarrollo aquí en San Pedro Sula y estoy hablando de 1998 cuando hubo un huracán muy fuerte acá que se llamó el Mitch. ¿Te lo recuerdas, no? Entonces, nuestro equipo que teníamos nos decía, Julio, prepárate para evacuar personas porque entre 20 y 25 años ocurre un gran fenómeno, así como tú lo decías, un gran fenómeno que puede ser un huracán. Y en efecto me sacaban la estadística y era el ciclo de los huracanes, 54, luego 78 fue el Fifi, luego estaba en el 98, este año nos pega y nos pegó, muy fuerte. Pero de ahí en adelante, tú lo dices correctamente, ya no existe ese ciclo. Este año ha sido un año, pues tal vez benigno, si es que dicen que termina la temporada de huracanes en unos cuantos días, pero nos pasó uno ahorita, pues en el 20, con 2 tormentas, 2 huracanes un mismo mes prácticamente. Entonces, obviamente estamos ante una situación que para el sector privado es fundamental incorporarlo en su estrategia y la gobernanza. Tú lo dijiste muy bien, tampoco puede estar perdiendo todo un año de trabajo con un fenómeno climático que te quite las utilidades del año y al otro año lo tenés que estar resarciendo. Eso es difícil, ¿verdad? Lo que ganaste en un tiempo lo estás perdiendo en el otro. En este caso, la acción que tú nos señalas y en cierta manera la tomo en cuenta es que este proceso de adaptación tiene que ser muy creativo. Aquí en la zona norte donde vivo, aquí en San Pedro Sula, hace mucho tiempo la gente construía las casas sobre pilotes. Decía, sabía que iba a inundarse, tú dijiste lo correcto ahorita, entonces podíamos aguantar 2 semanas, una semana, mientras el agua bajaba, mientras tenía que subir, me preparaba para eso. Obviamente las ciudades se construyeron después pensando que eso no iba a ocurrir. Ahora está ocurriendo aún en nuestro centro urbano. Ese tema de la adaptación y de políticas de adaptación son claves, creo, como tú lo has dicho, pero también nosotros vemos las oportunidades que pueden salir de este proceso. Creo que tú lo dijiste muy claramente. La regulación tiene que ser en función de lo que está pasando. Tú lo dijiste muy bien con el tema de construcción. Está ocurriendo con el tema de energía, creo que tú lo has dicho muy bien, el financiamiento para energías renovables, por ejemplo, y que todas las casas en muchos lugares y edificios de construcción ya tienen los paneles solares para utilizar energía en caso de que falle la energía, por ejemplo, o tener una permanente. ¿Qué nos puedes hablar, Edgar, sobre las oportunidades que de alguna manera provienen del cambio climático y que tú percibiste en esa consulta que hicieron al sector privado? ¿Qué crees que puede venir en este proceso de adaptación que también convierta esta adaptación en sostenibilidad, en mejorar condiciones de vida? Y dentro de esta adaptación, pues tener también para el sector privado nuevas oportunidades de hacer negocios y darle continuidad a sus actividades. Bueno, Julio,
al respecto sobre, digamos, qué oportunidades. Digamos, es partiendo la visión de que efectivamente hay que, digámoslo así, transformar nuestros sistemas productivos porque o sea, hay que adaptarlos para poder sobrellevar lo que viene. Entonces, hay varios niveles en donde se están dando. Digamos, uno puede considerarlo como en dos niveles. Uno, en donde son como los negocios establecidos, como y en sus cadenas de valor, como a la hora de integrar todo esto de cambio climático, cómo se vienen a identificar y digamos nuevas cosas que digamos se hacían en el pasado, pero que ahorita tienen una nueva óptica. Entonces, una, un área, una plantación, ¿sí? En este momento ya si queremos pensar en protegerla de una inundación, seguramente ya nos toca pensar también en cómo reforestar la parte alta de una montaña. Entonces ya, ya no tengo que mirarlo como un costo extra, sino ya como una inversión Ujú. que me va a ayudar a mantener una regulación hídrica y unas condiciones de humedad aguas abajo en mi territorio. Entonces, ahí un tema es tener esa visión básicamente de que esas inversiones me están ayudando a gestionar un riesgo, ¿sí? Entonces, ese es un punto clave. Lo de, digamos, lo que en la encuesta capturamos es que, por supuesto, el tema energético, la eficiencia energética y las renovables, como son los temas que, digámoslo así, llevamos mucho más tiempo martillando, ¿sí? Pues son Cierto. donde hay más familiaridad, o sea, y efectivamente donde ya hay cadenas de valor, donde uno eh, ya puede encontrar un proveedor, ¿sí? Alguien que le instale, o sea, ya hay cómo importar, ¿sí? Y afortunadamente Latinoamérica se quedó atrás de la onda y no estamos pues con la parte Ujú. de manufactura, pero por lo menos desde la parte de servicios de todas estas tecnologías están ahí. Y está claro, y yo también hasta lo digo de experiencia personal, uno ya con su panel solar bien instalado, bien mantenido, su costo energético estable. Así es. Cualquier otro está sujeto a una fluctuación. ¿Sí? Entonces, esta parte, digamos, y como sector privado es básicamente, se ha invertido muchos recursos. Ustedes, el sector privado ha invertido miles de millones de lempiras construyendo instalaciones, haciendo cosas que en este momento, por cómo están las cosas, hay que ayudar a proteger. Entonces hay que buscar esas inversiones que efectivamente ayuden. Esa es una parte, ¿sí? Entonces, como decía, soluciones basadas en naturaleza, todo lo que sea sistemas, pues, reclaves para gestión del agua, por ejemplo, ¿sí? Y uno va tema por tema. En infraestructura también hay muchas discusiones, no se trata de hacer la obra la indestructible, sino seguramente si uno habla bien con los usuarios y el tipo de producto que está transportando por la vía, de pronto no la necesite la supervía, pero le toque saber es en qué momento puede fallar, por cuánto tiempo, sí, máximo, para poder entender que necesito mantener la conectividad, pero también hacer la superobra, pues Tal, tal- fiscalmente es un reto. Entonces hay que manejarlo ahí. Y complemento, Julio, con una parte que también esto está dando lugar a un nuevo ecosistema de emprendimientos, ¿sí? Ujú. Hay un nuevo tema de emprendimientos que está ocurriendo en muchas partes del mundo orientado a ofrecer por lo menos solución, así como ya es común encontrar quien le ofrezca a uno un panel solar,
también están Ujú. dándose innovaciones en temas, por ejemplo, de gestión del recurso hídrico, paquetes de software especializados para que entienda cómo va la cuenca, productos especializados patentados, a eso lo miramos hace unos días en un evento de adaptación, por ejemplo, para infiltrar agua, ¿sí? Ujú. Y mantener en el suelo sistemas, pues, para sistemas de alerta temprana, ¿sí? O sea, y esto está generando, y con toda información, sistemas de información ya, hidrometeorológica y del clima, se están generando cadenas de valor especializadas, nuevos negocios. Ahí hay un tema de oportunidades, ahí sí como se necesita mucho financiamiento para apoyar todos muchos startups que pueden llegar realmente con soluciones nuevas ante estos nuevos retos, porque necesitamos seguramente cambiar la forma de ladrillo, Ujú. necesitamos ahora que, bueno, esto digamos en Holanda lo hacen hace 15 años, colocan asfalto que pueda absorber agua en exceso. Necesitamos mucho de estos tipos de cosas y desarrollarlas pensando en los climas que tenemos en Honduras y en Centroamérica. Entonces, esta es otra forma de ver las oportunidades. Muchas gracias. Edgar, yo hubiera querido seguir platicando hoy toda la tarde, pero ya me diste las principales ideas, creo, en este momento y que la vamos a lanzar a nuestra siguiente comentarista, que es del equipo del sector privado. Me llevo las siguientes conclusiones preliminares, ¿verdad? Porque estoy seguro que vamos a tener otras oportunidades para seguir conversando. La primera, que las NDC son la gran contribución para el desarrollo y el plan de un país que gestione el cambio climático. Estoy clarísimo ahí ahora. La otra parte es que el sector privado va a necesitar más acompañamiento y del equipo, por ejemplo, de Naciones Unidas, obviamente creo que hay un enorme reto para que sigamos estando de cerca en este punto. Creo que la experiencia que tienen ustedes con la pericia de la inversión que tiene el sector privado en cualquier lugar del mundo, pueden ser una excelente alianza. Yo te invito a que sigamos platicando al respecto y que esta investigación se profundice aún más. Me pareció brillante el ejercicio, lo estamos estimulando y bueno, e invito a todo el equipo a que lo bajen, lo tienen ahí en el chat y lo puedan analizar. Ahí está tu correo también, creo, en el mismo, para que te puedan hacer Sí. preguntas. El tercer elemento que veo es la situación, volver al punto cero va a ser difícil, o sea, retornar a un momento tal, va a ser difícil, va a ser de largo plazo, esto es de largo plazo, larguísimo tiempo para recuperarlo. Pero en ese proceso la creatividad del ser humano va a ser precisamente, como tú lo dices muy bien, la tecnología, el emprendimiento, la capacidad de gobernanza, que podamos todos actuar de acuerdo a nuestras propias condiciones. Yo creo que así como tú lo dijiste, acorde a cada país hay un reto y ese reto en cierta medida tiene que ver con su contribución. Y en este sentido, las oportunidades que pueden surgir de invertir con criterio inteligente, creo yo. El criterio inteligente es tome en cuenta el cambio climático y considérelo como un riesgo en la oportunidad de negocio. Y yo creo que ese es el mensaje que el sector privado y obviamente el que más entra en este, que es el financiamiento del sector privado, bancario, etcétera, lo tome en cuenta. Edgar, no menos que agradecerte el tiempo. Sé que teníamos más preguntas, pero con las que nos has dado una gran señal. Te dejo 30 segundos para tus palabras finales. Bueno, no, Julio, muchas gracias. Yo había algo sobre bancos, yo quiero tocar una cosa muy breve porque un tema que surgía clave es, bueno, cómo trabajar o qué rol se espera de la banca. Yo quiero decir que, bueno, haciendo una búsqueda, me encontré con que la cartera que tiene el sector financiero, ¿sí? Dice 416.000 millones de lempiras, ¿no? Esa es la Sí. cartera privada, ustedes me corrigen, o sea, esos son 16.000, 17.000 millones de dólares.
Cuando Es más uno, o menos la liquidez que tenemos en el sistema bancario, 300.000 ahí. Algo que está sobrando hoy, que no lo utilizamos. el tema es lo que estamos hablando de la NS requiere financiamiento. Y tenemos a los gobiernos buscando recursos del Fondo Verde del Clima y recursos que son difíciles de acceder. Sí. Cuando la plata está en esta cartera, o sea, esta cartera que el sistema financiero tiene, hay que transformarla, hay que llevarla a que sea verde y parafraseando de una película, esto tiene que ser llevado a inversiones verdes y verdes oscuras. Aquí no se puede verde clarito. Ah, claro que sí. O De sea, si acuerdo. estamos hablando de las 50 sombras de verde, esto tiene que ser verde oscuro, porque Oscuro. realmente no hay de otra. Entonces, y por supuesto, esto tiene todo un tema metodológico, de temas de riesgos, de métricas, un tema muy serio de cómo hacerlo. Pero el mensaje es ese. Esos 16.000 millones, pongámoslos a trabajar, habrá que hablar con gobierno, hablar con el sector real, pero eso hay que llevarlo. Esa es la mejor base de recursos que existe para implementar la NDC. Entonces, muchas gracias y los Gracias, seguiré Edgar. acompañando. Excelente mensaje y me llevo ese comentario tuyo. Aquí están los recursos, conviértanlos. Aquí los tienen. Muchas gracias, Edgar, y agradecido por tu tiempo. Espero volver a verte pronto, desearte feliz Navidad desde ahora, que la pases muy bien allá con tu familia y pronto estaremos cercanos para otros Seguiremos trabajos. en contacto, seguro Gracias que a sí. ti. Gracias a ti. Eugenio, te devuelvo y muchas gracias a todo el equipo. Bueno, Felicidades. sí, sí. Bueno, antes que se retiren nuestro personaje invitado, vamos a tomar una foto de grupo, así que del webinar. Así que por favor abran la cámara a ver si nos ayuda. ¿Quién nos va a ayudar? Fernando, Jocelyn. Don Fernando nos Fernando, va a ayudar. Aquí siempre ahí estoy, bajo control. aquí estoy, Aquí sí. estamos. Adelante, Pan, adelante. ¿Jocelyn lo hace usted? Sí, sí, quiere yo Ok, la a tomo ver, aquí por favor. Gracias. para que ya aparezca usted relajado. Ok, vamos a esperar unos segundos para que abran la cámara los demás. Hay dos páginas, entonces les voy a pedir que mantengan la sonrisa por unos minutitos, ¿verdad? Para que salgan bien. Vamos a ver, solo falta José Roberto Rodríguez por acá. Sofía, Paola, Dimas. Ok, por mientras vamos con el primer grupo. Ok. Carla García, creo que está ahí cargándole la cámara. Hoy sí. Ok, 1, 2, 3. Ok, vamos con el segundo grupo. Mantengan la sonrisa. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias, Jocelyn. Perfecto, pues vamos a seguir con la agenda. Tenemos a continuación, vamos a tener una participación de un diplomante que nos va a hacer algunos comentarios sobre lo que se ha venido conversando esta tarde. Les voy a darle la palabra a nuestra compañera diplomada Irina Guardiola, que nos va a hacer una presentación, unos comentarios sobre todo lo que hemos estado escuchando esta tarde. Adelante, Irina. ¿Me Gracias, escuchan? Eugenio. Gracias, don Eugenio. Bueno, muchas gracias pues por la oportunidad de dar unas pequeñas conclusiones, ¿verdad? De este estudio. Creo que Edgar lo resumió bastante bien. Pero yo creo que siempre es importante, a mí me llamaba la atención cuando estaba leyendo el documento, que no tuvo, digamos, como mucha participación, ¿verdad? No hubieron tantas gremiales, aunque fue de El Salvador, Guatemala, República Dominicana y Honduras, no se tuvo tanta respuesta,
¿verdad? De la gremial. Sería importante haber conocido, digamos, la razón por qué, ¿verdad? Pero vamos a tratar de pues, señalar algunos puntos importantes de lo que sí se contestó, ¿verdad? Pues como lo decía él, es importante ver que este tema del cambio climático cada vez va afectando más, ¿verdad? Cada una de las empresas y del rubro, ¿verdad? En los que cada uno de nosotros trabajamos, cada vez se va viendo más afectado. Y como lo decían, y como lo hemos sabido, pues, ¿verdad? Esto de el clima, digamos, en Tegucigalpa siempre, antes, yo me acuerdo de niña, siempre sabíamos que en este tiempo, de noviembre, diciembre, era un clima heladito, ¿verdad? Un clima fresco y bien característico. Y yo me estaba poniendo a pensar justo ayer que mis hijos, creo que en todo el año, tal vez un día llevaron suéter a la escuela. Y yo digo, es increíble cómo ha cambiado el clima, ¿verdad? Poco a poco estos cambios se han ido dando y pues nos han ido afectando, ¿verdad? Y cada vez vemos más latentes, ¿verdad? Estas muestras, ¿verdad? Y entre los principales afectaciones, digamos, ¿verdad? Aparte de lo que son las ganancias de los negocios, ¿verdad? Algo importante es que se afecta la capacidad de pago, ¿verdad? De las personas, ¿verdad? Y de las empresas que tengan una deuda con una entidad financiera, se afecta la capacidad de pago de cada uno de ellos por las afectaciones que han tenido, ¿verdad? Que se han tenido que realizar inversiones en reconstruir, ¿verdad? Activos que se han perdido. Entonces, ¿cuáles son las principales necesidades, digamos, que los gremios en la encuesta manifestaban? Y, en primer lugar, un marco regulatorio, ¿verdad? Para que se definan acciones claras de parte del sector privado. Muchas veces, y en este caso, pues hablo de la parte que yo represento, que son los bancos, tienden como, digamos, a echar la culpa, o a decir que qué barbaridad, que los bancos no hacen esto, no hacen el otro. Sin embargo, no es solamente que no lo hagamos, ¿verdad? Sino que a veces es necesario que hayan marcos regulatorios en el país para que estas acciones que estén a favor de la adaptación y de la mitigación tengan un sentido, ¿verdad? Yo creo que algo muy importante realmente es tratar de concientizar desde nuestra familia, ¿verdad? Y así llegando a nuestro trabajo, a nuestros agremiados, con las personas con las que convivimos diariamente, la importancia de tomar cada una de estas medidas, ¿verdad? Me ha tocado, digamos, ahorita implementar un sistema de reciclaje o de separación de los residuos, porque todavía, bueno, mi oficina es pequeña, no llegamos a hacer así un reciclaje, pero separar residuos, ¿verdad? Pero una vez separados los residuos, ¿a dónde los llevamos? ¿Verdad? No hay mucho conocimiento de lugares donde llevar, ¿verdad? En otros países ya la gente sabe que debe de reciclar, debe de separar sus residuos y de reciclarlos. Y así como pasa el camión de la basura, pasa el camión que recoge el papel, digamos, pasa el camión que recoge botellas plásticas. Entonces, es como algo un poco más de país, ¿verdad? Que las políticas, que las acciones vengan desde arriba, en este caso, desde el gobierno, y que desde ahí puedan ir bajando a cada una de las gremiales, ¿verdad? De los sectores, ¿verdad? Y que sea algo realmente generalizado. Es importante, y decía también la encuesta, el poco conocimiento que hay sobre esto. Bien lo decía ahorita don Julio sobre la NDC, ¿verdad? A veces lo hablo yo con gente en mi trabajo y que eso cuando empiezas con siglas es como bastante complicado, ¿verdad? Y que como que contribución nacional, como sector privado debemos de empezar a verlo como contribución nuestra también, ¿verdad? Entonces, yo creo que todos estos esfuerzos que ProAgenda estaba haciendo son realmente muy, muy importantes, ¿verdad? Yo les estoy realmente agradecido porque ellos han tenido una visión bastante general, ¿verdad? Y pues creo que tomaron
lo que todo el país necesita, los diferentes aspectos en los que se debe trabajar, y así fueron formando, ¿verdad? Y prueba de ello es este diplomado, las diferentes empresas que en esto que estamos representadas. Creo que todos hemos salido con muchísimo conocimiento, ¿verdad? Y el cual estamos comprometidos, digamos, a poder pasar este conocimiento a nuestros trabajos, ¿verdad? Y tratar de transmitir qué son y por qué es importante esto, ¿verdad? Entonces, creo que un punto bastante importante, ¿verdad? Es, y pienso yo que sería, digamos, como la creación de mesas climáticas en diferentes aspectos, ¿verdad? Financieros, de agricultura, de energía. Entonces, todas las empresas, ¿verdad? O todas las entidades que estén relacionadas con esto, pueden ir trabajando, ¿verdad? Ir conociendo cuáles son los compromisos que tiene Honduras, en el sistema financiero, por ejemplo, qué es lo que se debe hacer, ¿verdad? Cuáles son esos proyectos que en los otros temas, ¿verdad? Que en temas de agricultura, de ganadería, de energía renovable, están ahorita en el mercado y que están apoyando, digamos, la mitigación y la adaptación. Entonces, ¿cuáles de esos deberíamos como sector privado apoyar, ¿verdad? Y como sector financiero financiar? Creo que es importante empezar a conocer, ¿verdad? La importancia, porque no lo sabemos, no sabemos qué están haciendo los demás sectores. Entonces, es importante que haya realmente comunicación, ¿verdad? Y que se sepa también todo este tipo de información que está muchas veces disgregada en diferentes instituciones, que la podamos conocer, ¿verdad? A través de estas mesas y de estas reuniones que se pueden llevar a cabo, ¿verdad? Bien lo decían, ya se tiene mapeado, digamos, en Honduras y en cada uno de nuestros departamentos cuáles son las zonas inundables, cuáles son las zonas con riesgo sísmico, ¿verdad? Entonces, que las demás personas, que la gente que quiera construir viviendas y que quiera financiar pueda conocer y accesar de una manera fácil toda esta información para, pues, que le den una luz roja y decir, bueno, este lugar no voy a financiar porque tal vez no ahorita, tal vez no en 10 años, pero en 20 años va a pasar algo, ¿verdad? Y no solamente es, me van a demandar, sino que también pensar en las vidas que se pueden perder, ¿verdad? En todo, en estas situaciones que se han dado. Creo que algo importante, ¿verdad? Y que son temas que, por ejemplo, al menos en mi sector, estamos comenzando a aprender, ¿verdad? Porque como lo decían, no tenemos tanto conocimiento, pero se está empezando a hacer conciencia, se está empezando a conocer estos términos, a conocer las situaciones de vulnerabilidad, a conocer las oportunidades que hay también con cada uno de estos riesgos que se vean, ¿verdad? Al menos en el sector financiero, yo creo que Honduras tiene un punto a favor, ¿verdad? Y es que creo que lo han escuchado en algunos lugares, tenemos ya, digamos, todos los bancos tienen un sistema o están trabajando ya en la etapa final de impulsar un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales para la cartera, ¿verdad? Que financian cada uno de los bancos. Y esto fue un tema que surgió, ¿verdad? De los bancos y que en conjunto con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros se promovió también la regulación. Entonces ya no es algo que los bancos lo están haciendo solos, sino que están siendo apoyados también por el gobierno en ese sentido, por la Comisión Nacional, y sé que viene también el riesgo climático, ¿verdad? Dentro de esto, a incluirse. Entonces, los bancos van a tener la oportunidad, digamos, de identificar riesgos en diferentes lugares, pero al mismo tiempo, al identificar estos riesgos, se van a poder identificar acciones, ¿verdad? Para aplacar esos riesgos que al final se van a transmitir, ¿verdad? En oportunidades de negocio, ¿verdad? Para los bancos y para los desarrolladores, ¿verdad? En cuestiones de electromovilidad, en cuestiones de vivienda verde, y yo creo que eso va a ser algo importante. Una de las cosas que
de las últimas diapositivas que incluía Edgar en su estudio es que algo muy importante va a ser tener una taxonomía verde, ¿verdad? Para que se pueda identificar realmente cuáles son esos proyectos que deben de ser apoyados y que deben de ser promovidos, ¿verdad? Dentro del sector privado. Los bancos financiar y las otras instituciones también promoverlas, ¿verdad? Y crearlas para poder avanzar con esto, ¿verdad? El tema de impuestos verdes, el tema de subsidios, ¿verdad? De seguros climáticos, de presupuestos públicos que estén alineados con los acuerdos que Honduras tiene. Entonces creo que lo más importante que podemos hacer, porque sé que el compromiso en el sector privado está, ¿verdad? Es seguir capacitándonos, seguir comprendiendo un poco más en qué se trata esto y seguir trabajando en conjunto, ¿verdad? Para que cada uno desde su trinchera y desde su lugar de trabajo pueda apoyar con lo que se necesita. Gracias. Gracias, Irina. Estupendo. Muchas gracias por su aporte. Perfecto. Vamos a continuar con nuestra agenda. Ahora va a seguir don Fernando, que va a presentar el posicionamiento del diplomado ante la temática. Adelante, don Fernando. Le vamos a poner la presentación. Muchas gracias. Por aquí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Eugenio, por la oportunidad. Aquí estamos llegando prácticamente al punto donde vamos a hacer la unión de todas las informaciones que se vinieron desarrollando durante los equipos de trabajo, en el cual pues tenemos en el centro la CNDC. Como bien dice en la documentación de nuestro país, nosotros tenemos unas contribuciones determinadas nacionales que están en base a ciertas actividades que pretende tanto el gobierno de la República como las diferentes, puede ser organizaciones privadas como públicas, sociales, que pueden contribuir para la reducción del cambio climático. Como bien también el diplomado decía que era la RCE en función a los ODS y al Acuerdo de París. Pues entonces nosotros pudimos dividir todo el equipo en equipos. El primero fue el de energía, el siguiente fue el gestión de conocimiento, economía sostenible, ciudades sostenibles, finanzas sostenibles y agua y agricultura sostenible. En cada uno de estos equipos no necesariamente se colocó un NDC, sino que se agruparon en ciertas ocasiones 2 o hasta más NDC porque conllevaban en lo mismo. Y en cada uno de los equipos que se formaron, eran organizaciones que se estaban orientadas o su proceso de producción o su objetivo finalidad de su organización estaba orientado hacia ese punto. Vemos, por ejemplo, en el caso de energía, ¿cuáles fueron las aportaciones del posicionamiento desde la óptica de energía? Pues uno de los primeros casos es contribuir a la generación de energía limpia, o ya tratar de aumentar nuestra matriz energética, el cual pues es relativamente, entre comillas, decirlo buena, porque tenemos un porcentaje bastante alto de energía que es renovable, entonces seguirla incrementando. La segunda que podemos decir de los posicionamientos es la electromovilidad, que está siendo parte de uno de los objetivos que pretende seguir el gobierno de la República. Entonces tenemos organizaciones que ya privadas, que pertenecen inclusive a Fundarse, que ya están apostando sobre esto, o sea, están trayendo equipos, sobre todo vehículos, en el cual va a utilizar menos combustible fósil para poder hacer su movilidad. Entonces, la parte del sector empresarial, la parte privada de Honduras está viendo esto de que es una alternativa para poder avanzar y contribuir a la reducción de los gases de efecto invernadero.
Tenemos que también tener una situación de ineficiencia energética en el cual la matriz energética de nuestro país te tiene que sufrir alguna modificación, algún cambio, tiene que ser una circunstancia en la cual tenemos que hacer modificaciones, tenemos que concientizar por igual que tanto la empresa privada como la parte comercial, como la parte de la sociedad, tiene que mejorar el consumo de la energía eléctrica. Y otro de los posicionamientos es la energía a la red, o sea que cada una de las organizaciones, cada una de las empresas que puedan generar energía a través de una forma limpia, por dar un ejemplo, una situación fotovoltaica, que ésta pueda ingresar a la red y que pueda ser comercializada por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. En este momento existen organizaciones que tienen una generación de energía a través de paneles fotovoltaicos, pero en algún momento, si no lo van a consumir, no podría entrar esta energía a la red. Entonces, existe esa circunstancia en la cual también se debería de hacer un cambio en la ley de nuestro país para que esto entre en función. El otro grupo de NDC tenemos que lo que es gestión del conocimiento, y los posicionamientos fueron pues, las innovaciones reduciendo los gases de efecto invernadero. Esto visto a través de una formación de las partes académicas, una formación de parte de las gremiales, por ejemplo, donde se reúnen todas las empresas de nuestro país. De igual forma, el sector del gobierno pueden hacer innovaciones, incentivar a desarrollar innovaciones para que estas innovaciones se puedan aplicar dentro de nuestro país y que pueda reducirse los gases de efecto invernadero. La co-creación de políticas, o sea, no solamente verlo desde el sector privado o solamente desde el sector gobierno, sino que tienen que ser una situación donde vamos a introducir ideas para la generación de políticas donde el gobierno de la república, la empresa privada e inclusive los cooperantes puedan ser partícipes. Hemos escuchado una excelente participación de un estudio que se ha hecho. Vemos que el organismo internacional tiene esa idea, bien clara, la puede poner en práctica. Entonces eso es algo que puede ser muy útil para la generación de políticas dentro de nuestro país. La siguiente de los posicionamientos es la educación sobre el cambio climático. Tenemos esa gran circunstancia de que no tenemos el suficiente conocimiento. Hay personas que todavía no tienen esa información ni saben cuáles son sus consecuencias. La siguiente es el diseño de las normativas nacionales. Tenemos que ver una situación de movimiento. ¿Cómo es que vamos a decir que estamos llegando a un carbón cero? ¿Cómo decimos que somos neutrales? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Basado en qué? ¿Cuáles son los reglamentos? Entonces, de aquí es donde también vemos la co-creación de las políticas. En cuanto a la parte del equipo de economía sostenible, vemos de que se tiene que enfocar en la situación de las inversiones verdes. No podemos descuidar esa parte de la economía porque no nos podemos seguir orientando a hacer procesos productivos o negociaciones en el cual no estamos tomando en consideración el acceso o las circunstancias de las reacciones del ambiente. También tenemos la recuperación económica. Después de que hemos pasado esta pandemia, es una buena oportunidad para que podamos reestructurar todos estos tipos de mecanismos de producción o de cadena de suministros o de envíos y recepciones para poder hacer esta circunstancia con menor contaminación. El siguiente es el mayor impulso al ODS 13, fundarse, que ha hecho una propuesta de lo que es la responsabilidad social empresarial. Está ahora apuntando con mayor esfuerzo hacia tomar la circunstancia de apoyar más a todas las organizaciones, específicamente en el ODS 13, porque sabemos de que si le ponemos más atención, si vemos de que todas las empresas están decantándose a hacer una circunstancia de mejora del cambio climático, esto va a conllevar a arreglar otro tipo de circunstancias como por ejemplo el agua. Y
También vemos que no nos podemos salir de un proceso de producción sin antes mejorarlo. Esto sería a través de una economía circular. Dejar de utilizar o reducir a lo mínimo, casi a desaparecer lo que es una economía lineal, que es extraer, producir y desechar. En este caso, pues vamos a utilizar los conceptos de economía circular, aplicarlos en todos nuestros conceptos para que los productos duren más, se puedan reparar, se puedan reutilizar y por último a través de un proceso de reciclaje. El siguiente equipo, que fue las ciudades sostenibles, sus aportes fueron concientización a los consumidores. Aquí vamos de que vamos a trabajar con el consumidor, que este es el que realmente utiliza muchos de los productos y al momento de utilizarlos, pues los desecha y puede desecharlos de la forma incorrecta o no sabe cuál es la repercusión que tiene por no haberlo trabajado de una forma correcta o recolectado de una forma correcta. Entonces, concientizar a la gente de cómo lo puede hacer, cómo lo puede reconocer. Después, inmediatamente, es la implementación de zonas de acopio. Como bien lo mencionó Irina, pues pasan los camiones, que ahora por lo menos aquí en la zona de San Pedro Sula están bastante ordenados, que llegan y pasan a recolectar la basura en cantidad de días a la semana, muy puntuales. Los días pues los mantienen, inclusive sean feriados o no, o esté lloviendo, no, siempre mantienen ese orden. Entonces, ¿por qué no implementar de esa misma manera una situación de recolección de los desechos sólidos para que puedan ser estos procesados, en su caso recuperados y reprocesados? También se propone las zonas de procesamiento verde, es decir, lo que nosotros llamamos SOLIS, lo que nosotros llamamos SIPs, que son zonas industriales de procesamiento. Estas sean zonas industriales, pero donde se trabaje exclusivamente situaciones para trabajar con los desechos sólidos. Es decir, en estos lugares se pueden desarrollar empresas donde puedan ellos recolectar desechos sólidos y, por ejemplo, puedan generar energía eléctrica. Entonces, estos van a tener prioridad para que se ingresen a las redes de consumo de energía eléctrica del país. Pueden generar materiales que los han recuperado y que pueden ser utilizados para la construcción. Cada vez que el gobierno de la República pueda hacer una ayuda social, en vivienda social, en construir parques, en construir escuelas, puedan utilizar estos materiales. Entonces estamos consumiendo ese producto, no estamos importando, lo estamos dándole una circularidad. Y también, como siempre, la parte de que tenemos que tener normativas legales. ¿Por qué? Porque hay circunstancias donde todavía no se define claramente si los consumos, los desechos sólidos que se encuentran, los puede manejar sin ningún problema una empresa privada. Si es una situación que tiene una concesión para otra empresa privada, que si son exclusivamente del gobierno de la República, ver esas normativas para que queden las metas claras de cómo se van a desarrollar. En el siguiente equipo, en el quinto, son las finanzas sostenibles, y en estos pues hemos hablado gran parte en esta tarde, que es la parte de los financiamientos climáticos, también de los nuevos sistemas de administración de riesgos ambientales y sociales, en el cual ahora prácticamente a partir del próximo año, todas las instituciones financieras que desean poner o colaborar en la inversión de una empresa, de un proceso, deben de cubrir los riesgos ambientales y a su vez los riesgos sociales. También proponen los créditos verdes del financiamiento para los proyectos y la transformación digital, poder utilizar ya transacciones que sean más eficientes, más efectivas, que generen menos contaminación. Y por último, no menos importante, es el equipo de agua y agricultura sostenible. Y en su planteamiento, ellos resumen que tenemos que, por ejemplo, la reforestación en las fuentes de agua, en las cuencas de agua. Debemos de hacer la reforestación para poder hacer un buen manejo de estos recursos, en cierta forma que tenemos dificultades para poderlos conservar. El siguiente es las cosechadoras y embalses de agua. Las organizaciones privadas, sobre todo en el sector agrícola, han mostrado
de que sí se pueden hacer este tipo de actividades, tanto las cosechadoras como los embalses de agua. Lógico, los embalses de agua los asociamos más a represas, que son el gobierno de la República el que va a tener que hacer partícipe sobre él, pero en las cosechadoras de agua tenemos empresas afiliadas a Fundarse que lo han desarrollado de una forma excelente. Por ejemplo, las compañías que se dedican al cultivo de la caña de azúcar, como también al cultivo del melón en la zona sur de nuestro país, que es considerado una de las zonas más secas en todo el territorio. Ellos tienen agua, han logrado producir sus frutos y de paso han entregado agua a la comunidad y lo utilizan en cierta manera para conservar el ambiente, o sea, para conservar la flora y la fauna del sector. Entonces, si apostamos a desarrollar eso y no dejar de que toda el agua que se recolecta en nuestros ríos camine y se vaya directamente al mar, podemos hacer utilización de ellos. También el planteamiento es el saneamiento, la reutilización y el reciclaje del agua. Como todos sabemos, nosotros utilizamos el agua, la servimos a través de las tuberías de aguas negras y no se volvió a utilizar. No hubo forma de cómo volverlo a utilizar, de cómo hacer ese tipo de actividades. Entonces, las empresas sí lo están logrando hacer, las empresas utilizan agua. Nuevamente, un ejemplo de las compañías que se dedican a la siembra y cultivo de la caña de azúcar, utilizan el agua dentro de sus procesos, llegan a unos procesos donde la pueden limpiar nuevamente y la pueden utilizar para el riego. Entonces, si se puede desarrollar, si se ha podido hacer, están los ejemplos donde cubren todas las normativas de ley y todavía las superan. Entonces, esto es un planteamiento que se le puede desarrollar a nivel nacional. Y por último, asegurar la producción de alimentos. Si nosotros conservamos el agua, si nosotros hacemos un buen uso del recurso hídrico, vamos a poder asegurar nuestra producción de alimentos, que es esencial para que cualquier actividad dentro de nuestro país dé resultado, porque si no tenemos una sociedad bien alimentada, no podríamos desarrollar cualquier actividad de cual nosotros nos dediquemos a desarrollar. Bueno, esto es básicamente un breve resumen de los posicionamientos de los diferentes equipos que tomaron diferentes NDC de la propuesta de la República de Honduras. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, Fernando. Bien ilustrativo, me llama la atención de que todos estos temas es lo que hemos estado hablando esta tarde también, o sea que es una plena coincidencia de lo que se levantó en el diplomado en los equipos y lo que un poco compartió don Edgar y platicó también don Julio. Pues entonces, Aquí tenemos aquí tenemos un detalle muy interesante en cuanto a estas informaciones, Eugenio. La circunstancia es que los que participaron en este diplomado son organizaciones que dan ejemplo con sus actividades. Entonces, si ellos a través de sus recursos, de sus iniciativas para poder hacer mejoras al ambiente, sin que nadie se los exigiera, o sea, no existe una ley que les imponga esa circunstancia en cierta manera, o sea, sí hay regulaciones que se deben de cumplir, pero no hay una imposición para que hagan algún tipo de actividades, lo han logrado hacer. Entonces quiere decir que esto lo podemos extrapolar para cualquier otra organización dentro de nuestro país y de igual manera que el gobierno de la República pueda tomar de ahí información para poderlo replicar, porque muchas de estas circunstancias es voluntad e información. La parte de la empresa privada consta de los dos casos, tiene voluntad y tiene información. Entonces, si nosotros compartimos esa información a través de estos medios y observamos de que todo esto está aquí, no es algo que esté alejado de la realidad, y observamos un estudio internacional de lo que nos acaban de implementar ahora, vemos de que lo que están enfocando ellos, nosotros los hemos visto desde la óptica de la empresa privada, que sí se puede desarrollar eso. Participaron organismos de parte del sector gubernamental, donde nos han mostrado de que sí tenemos, por ejemplo, normas de calidad de que se apega a esto. Entonces, tenemos la información, el mismo gobierno de nuestro país lo tiene, que lo puede poner a disposición para que todos lo apliquemos en una forma ordenada, porque podemos estar midiendo actividades que uno lo puede medir de una forma y otro lo puede medir de otra forma.
Y recuerdan los que participaron en el diplomado, los primeros módulos que fue cómo desarrollar las mediciones simétricas para que todos manejemos la misma información y sepamos cómo la vamos a transmitir. Gracias. Sí, correcto. Bien, bueno, tenemos unos cuantos minutos para cualquier pregunta, inquietud, comentario que hubiera de parte de los diplomantes, los que están presentes. Adelante. Yo creo que ha sido muy importante la información que se ha compartido esta tarde. Adelante, ¿quién? Hola, sí, hola, buenas tardes a todos. Para mí, pues es un gusto haber escuchado todo lo que nos han presentado. Creo que este trabajo que ha hecho el equipo ha sido de mucho valor para todos nosotros. Desde que comenzamos este diplomado, creo que todos los que estamos aquí hemos adquirido conocimientos técnicos, conocimientos concretos y específicos sobre lo que es el cambio climático y nos está ayudando mucho. En algunas empresas están más adelantados, en otras empresas venimos comenzando en este proceso, pero todos estamos ya con el camino, o sea, ustedes nos unieron, todo lo que es la agenda de París, con lo que son los compromisos de país de Honduras, con lo que son los ODS de la ONU, con lo que son los planes de RCE y de sostenibilidad y los proyectos que ya llevamos cada una de las distintas instituciones. Como les digo, algunas personas aquí están mucho, como nos presentó, me gustó mucho la presentación de la compañera de la asociación bancaria, porque yo creo que muchas de las empresas en este proceso de transición vamos a necesitar trabajar todos en colaboración y en conjunto, dándonos apoyos unos sectores a otros sectores para poder hacer este proceso de transición. Tiene que, incluso los sectores que somos más intensos en la producción de emisiones, tenemos que transicionar. Entonces es un proceso que yo creo que necesitamos a las gremiales y especialmente todo el trabajo que ha hecho Fundarse a través de ProAgenda. Yo solo quiero agradecerle, ¿verdad? Creo que ha contribuido mucho incluso al proceso de planeación estratégica de nuestra empresa, incluso a nivel de Centroamérica. Así que muchas gracias a todos. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Tiene levantó la mano, licenciada Sandra Gómez. Adelante. No. Adelante, Sandra. Sí, es que, ay, no tengo. No se preocupe, no se preocupe, no tiene cambio. Ya. Adelante, adelante, Sandra. Bueno, buenas tardes. Bueno, nuevamente poniendo desde el organismo hondureño de normalización, la plataforma, nosotros realmente somos pocos, pero así como decía don Fernando, esto es un tema de voluntariedad. ¿Y cuál fue la otra palabra que usó que me llamó la atención? No recuerdo. Pero en conclusión, la empresa privada creo que, voluntad e información. Es cierto, estamos, como decía la compañera de la banca, como en una nube como una nube que como que no hay un oriente. Justo ahorita se está dando la COP27 y ahí les compartí un enlace donde hablan de las contribuciones determinantes de los países y otra serie de conferencias. Entonces, lo que yo les quiero decir, todos esos temas que vimos ahí, como él decía, hay normas. Yo no sé quién nos fue a representar allá a la COP27, pero yo creo que del seno, y lamentablemente pues yo trabajo en el gobierno, pero el tema de la normalización es un tema muy del sector privado. Entonces, yo creo que esperar exactamente a que el gobierno dé las directrices es un poco complicado. Acá es un tema de voluntario, de aplicar normas en el sentido voluntario, no esperar la regulación, porque a veces el gobierno está en el día a día, en el apagar el incendio, que hubo un huracán, que hubo esto, ¿verdad? Entonces, las normas desde el ámbito voluntario, desde el sector privado, nos ayudan a poder combatir o a poder aportar a todos estos temas que nos están demandando. Entonces, por ejemplo, hablamos de la reforestación, es muy fácil cuantificar tantas hectáreas, pero ¿cómo vamos a medir todo el tema? Otros temas que son un poco más difíciles
Entonces, como decía don Fernando, cada quien lo mide a su manera. También les quiero compartir que justo ahorita en la COP27 se está lanzando el 11 de noviembre unas directrices de cero emisiones netas. Este documento básicamente lo que busca es proporcionar unos principios rectores y las recomendaciones para establecer un enfoque común y global, ¿verdad? Sobre que se debe entender sobre diferentes temas. Entonces, una vez yo lo tenga, yo lo quiero compartir. Esto es un IWA-ISO, donde es un acuerdo de taller, realmente no se ha lanzado como una norma. Las normas ISO, las internacionales, tienen como ciertos pasos. Entonces esta por lo menos ha sido como un acuerdo internacional donde diferentes expertos van a decir, bueno, a esto le vamos a llamar esto, a esto le vamos a llamar esto, y esperamos que con el tiempo se vaya a volver una norma internacional sobre cuál las organizaciones y los países puedan establecer políticas en estos temas. Justo también, pues, hay miles de normas para todos los temas que hay ahí, que se vieron en el diplomado. Hay normas que ayudan a orientar de cómo ejecutar eso. Nosotros, lamentablemente, pues no tenemos traductores, pero sí podemos armar como grupos para poder decir, bueno, ¿a qué le vamos a apuntar como sector privado? ¿A qué queremos hacer? Entonces, empecemos, por ejemplo, por adoptar las normas de manera que sean conocidas, que las normas le dicen el qué, pero no el cómo. Entonces, de esa manera vamos buscando como una ruta. Igual, entonces, también finalmente les quiero compartir, que se los voy a compartir a través de don Fernando, un artículo que yo hice sobre diferentes normas internacionales que ayudan al cumplimiento de todos estos temas. Solo él tiene el borrador, yo lo voy a hacer algunas correcciones, pero ahí hay una vez todo sobre el cambio climático, sobre la mitigación, sobre la adaptación. Y ahí en el chat pues les dejé el link de esa conferencia. Van a ver muchas más. La COP está entre el 6 y el 18, la ISO está participando y está tratando de establecer ese lenguaje común en estos temas. Y igualmente pues ahí les voy a dejar ese escrito. Léanlo, realmente el que se apasione por esto. Hay muchas herramientas y hay unos procedimientos, o sea, esas normas ya están dadas, empecemos a adaptarlas o adoptarlas de manera a ver cómo podemos ir dando ese escalonamiento, porque como les digo, esperar que desde la unidad de cambio climático se puedan hacer cosas es un poco complicado. Así que pues este es nuestro aporte desde el organismo de normalización y sé que hay una norma para definir finanzas sostenibles y verdes, como yo realmente creo que una organización está haciendo algo y no sea un greenwashing. Entonces, todo esto lo que nos busca, las normas buscan es una comunicación transparente, declaraciones creíbles y muchos informes coherentes sobre emisiones, reducciones y mitigaciones. Así que bueno, esa era mi aporte, mis comentarios. Perfecto, muchas gracias, licenciada. Bien, creo que don Julio va a estar ya por ahí, pero bueno, para ir cerrando, pues por respetar el tiempo. Bien, yo creo que yo rescato 3, 4 conclusiones de lo que hemos visto esta tarde. Uno es tal como inició don Edgar, pues, bueno, el futuro ya llegó, o sea, lo que se había planeado en 50 años ya está aquí, pues, el futuro ya está aquí. Primera conclusión. Segundo, que habló sobre el impacto financiero que están teniendo las empresas para la mitigación, adaptación y para todos los desastres naturales y todo es significativo. Y eso significa que hay menos plata para hacer inversiones y todo eso. Yo creo que eso es un tema, una conclusión bien importante que se está viviendo aquí en Honduras, aunque hay, bueno, hay liquidez en el sistema financiero, pero por otro lado las empresas están
invirtiendo para reponer sus activos que han perdido. Tercero, la importancia de trabajar en el sector privado con el gobierno, pues yo creo que eso es evidente y es más que necesario, pues, pero eso, bueno, hay que verlo y no hay que esperar, como alguien dijo ahorita hace poco. Hay que actuar ya están actuando, pues ustedes como empresa ya están actuando y hay que motivar a que otras sigan actuando y no esperar pues que el gobierno emita el reglamento que se tarda mucho tiempo. Y lo otro es el tema que se mencionó, creo que fue Irina, de las mesas. Se crean mesas dentro del sector privado. Yo creo que para distintos temas o entre distintos sectores, yo creo que eso sería también un tema que podría retomarse, pues. Así que yo resumo esas principales conclusiones el día de hoy. Y hasta aquí no más llegamos, no sé, don Julio iba a tener una palabra de cierre, pero no sé si está por ahí, pero bueno, pero antes Estamos. podemos, Adelante, Eugenio. bueno, pues vamos a hacer el sorteo, pues, a ver si don Fernando nos ayuda siempre, pues, que va a coger un número, lo apunta por ahí y comienzan a poner en el chat todos. Eugenio, Ya, si es un minuto después del sorteo. ok, claro. Listo, don Fernando. Fernando, no te escucho. Perdón, tenía el Sí. micrófono apagado. Listo. Bueno, pues pueden poner los números, lo que está presente, por favor, en el chat para que a ver cuál es el que anotó don Fernando. Ya, Pablo y Rey. ya. ¿Cuál Listo. es? ¿Cuál es? Ingrid, Yesenia Mejía, Madrid. Ingrid Yesenia. Okay. Ah, Ingrid, ¿de qué? ¿De dónde nos visita usted? ¿De qué empresa? Hola, buenas tardes. Pues de la empresa Tecno Supplier. ¿Nos puede poner sus datos en el chat, pues, para contactarla, su correo? Mejía Madrid, por favor. Bueno, se ha hecho creador de un bono de Sula Market, un bono de consumo Sula Market. Este es el tercero que Muchísimas rifamos gracias. y le agradecemos siempre a Lactosa, al Grupo Sula, a la computadora. Muchísimas gracias. Con unos vinitos, Flor Ángela, para Navidad. Pónganse su correo, por favor, para contactarla. Pero ese tendría que ir a San Pedro a traerlo, No ¿verdad? importa. No, hay problema. no. En Tegucigalpa o San Pedro Sula. Tegucigalpa. Todos lados, están en todos lados. Sí. Ingrid Mejía. Ok. Gracias. Adelante, don Julio. Muchas gracias. Eugenio, ¿me escuchas bien? ¿Todo bien? Sí, todo Perfecto, bien. adelante. Gracias. Bueno, felicidades, Flor Ángela, allá en Sunamarque, Tegucigalpa. Ya llegamos la próxima semana para el sello y también, ojo, Tegucigalpa, el foro de la mujer empresaria y la acción por el clima va a ser el día 15. Recordame si me corrijo. 15. Sí, correcto. 15 a las 8 de la mañana en Hotel Honduras Maya. Sí. Ok, perfecto. Están invitados todos y se les vamos a mandar recordatorio. Y ahí vamos a compartir aún más. Y aquí está el regalo para todo el equipo. Ya está el libro. Acaba de llegar calientito ahorita todo el trabajo del diplomado de este año. Muchas felicidades a todos y a todas por este trabajo tan bello que suma para las investigaciones y los estudios sobre lo que estamos haciendo. Son evidencias históricas del trabajo que les va a llegar junto con el diploma que todos lo tienen en el caso del diplomado como tal. Y para también, dígame. Perdón, doctor, que lo detenga. El diploma va a ir en forma electrónica. Exacto. Y ese va a ir en forma física. Correcto. Y después lo vamos a subir a la página, al sitio web de Fundarse, que ya está habilitado con el apoyo de ProAgenda. Pues queremos agradecerles a todo el equipo
por todo el trabajo de todo un año prácticamente. Este webinar cierra este ejercicio tan profundo, tan fuerte. Hemos colaborado con equipos de la cooperación alemana, con Naciones Unidas, con el Banco Centroamericano de Integración Económica, y hay muchos proyectos que Fundarse ya está preparando para el próximo año. Van a haber 2 diplomados para el próximo año. El diplomado sobre transformación empresarial con apoyo del Reino y Gobierno de Países Bajos. Ese diplomado trae consigo el tema de economía circular y criterios ASG. Este va a ser especialmente para la gobernanza y la estrategia de empresa. Y el segundo es precisamente en lo que va a estar don Eugenio y Fernando sobre el tema de innovaciones educativas asociadas obviamente a esta transformación empresarial. Son 2 diplomados, uno para educación y otro para gobernanza. En esos 2, ustedes decidirán cuál les parecerá mejor. También hay proyectos firmados ya con el Banco Interamericano de Desarrollo, con Reino y Países Bajos, Reino y Pueblo de Países Bajos, y con la cooperación alemana también. Así que hay muchas iniciativas que para el próximo año van a ser fundamentales. En el caso nuestro, ProAgenda cierra prácticamente el 6 de diciembre con el foro que les comenté para el próximo 15, y luego un desayuno que tendremos este viernes ya con el nuevo sitio web de Fundarse, que recibió la cooperación de precisamente Alemania. Nos sentimos muy orgullosos de ustedes. Los trabajos, las innovaciones y los ejercicios que están haciendo en sus empresas es el mejor logro que podemos contar. No menos que agradecerles el trabajo hecho a todos nuestros equipos y decirles, estaremos siempre a sus órdenes, lo estaremos acompañando en este largo camino de la transformación empresarial en función de los objetivos de desarrollo sostenible. Agradecerles infinitamente, decirles que nos vamos a ver muy pronto y gracias por todo lo que nos han dado. Muchas felicidades y feliz año nuevo y navidades prósperas.